versículos del 14 al 21. Mientras sigue encontrando la cita bíblica, le quiero pedir otro favor. Necesito trabajo para un hermano, y para un buen hermano, un padre de familia. Tiene muchas habilidades, destrezas, talentos, y quiere trabajar. Yo decía, conversando el día de ayer, en este país nadie puede morirse de hambre. Si se muere de hambre es por vago, eso es todo. Usted va a la plaza 1 de Mayo, va al mayorista, compra 50 centavos, hermanos, de yucas, de maduros, de verdes. Usted hace tortillas, no necesita de pan. Con $20, 2 personas. Con $40, una familia, tranquilamente 15 días. Si va a esos lugares y muy temprano. Pero si espera ir al Super Maxi o al Mega Maxi, ni $1000 al mes le van a alcanzar. Hermanos, y tenemos mucho que hacer, hay cómo. El problema, hermanos, es que somos muy cómodos. Pero sí hay personas que aún ni un sueldo básico tienen. Así es que, hermanos, si alguien puede darle trabajo a este varón, yo le garantizo, va a ser idóneo para usted. Acérquese a mí y diga, pastor, yo puedo darle trabajo. Vale la pena, hermanos, son muy fieles a la iglesia junto con la familia, y eso para mí dice mucho. Mateo capítulo 17 del 14 al 21, la última vez. Vamos a leer el capítulo de lectura. El primer versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente la congregación, y vamos alternando hasta encontrarnos en el versículo 21. Mateo capítulo 17, desde el 14 hasta el 21. La palabra de Dios dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, tienes el poder de mí, eres grande, me parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces ama. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y vinieron los discípulos de Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todos. Pero este que no sabe sino compasión de él, incline su cabeza. Señor amado, quiero dejar el mensaje de esta mañana. Utiliza, Señor, a este siervo inútil con tu poder, y que tu iglesia, Señor, sea edificada a través de tu palabra. Señor de Dios, pon en este siervo las palabras correctas, las palabras que edifiquen. Señor, quita de medio los criterios humanos, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, ponga el interés y la atención en escuchar, Señor, la enseñanza en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. El versículo 17 de este pasaje dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, el mensaje de esta mañana es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanos, queremos conocer el monte alto allí cerca de Jerusalén, poquito más allá del lago de Galilea. El monte alto donde el Señor Jesucristo llevó a 3 de sus discípulos
discípulos Pedro, Santiago y Juan, y hubo la transfiguración. Dice que en ese monte el Señor, pues sus vestiduras quedaron blancas y resplandecientes. Se apareció Moisés y Elías y se escuchó la voz del cielo de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oír. El Señor dijo que no dijeran a nadie nada hasta después de su muerte, de este evento. Pedro, pues como siempre, animoso, ¿no? Pues, era bien afanoso, quiso hacer enramadas, unas especie de chozas para Jesús, para Moisés y Elías, y después pues todo esto pasó. Y cuando bajaron se encontraron con esto de que cuando llegaron, dice en el verso 14, al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Aquí hay muchos de esos. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, hermanos, la Biblia habla claramente que el Señor les dio poder a los apóstoles. Y mientras era el periodo apostólico, daban señales específicas. No es para los cristianos de todo el tiempo, por favor. Son cosas que ya fueron solamente para el tiempo apostólico. Y está hablando de apóstoles y discípulos. Y dice, no le han podido sanar. Ahora, no es que podían sanar todas las enfermedades. ¿Por qué es que estaba enfermo este? ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesucristo le trajeron 4 amigos a un paralítico, le trajeron en andas? Y en vez de decirle, levántate, toma tu lecho, anda, dijo, tus pecados te son perdonados. Es que por el pecado es que el hombre estaba así. ¿Cuántos por el pecado traemos enfermedades al cuerpo y al alma? Este hombre estaba enfermo por alguna cosa muy especial. Pero para poder determinar por qué es esto, es necesario tener ayuno y oración. No es que usted ayuna y oración y se hace todo lo que usted quiere, no es cierto. Hermanos, la oración no es para mover la voluntad de Dios, para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para mantenerme en comunión con Él, depender de Él. Señor, ten misericordia de mi hijo. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Quisiera que nos mantengamos en estos dos términos, incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mire el 18. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Por qué este muchacho caía, le daba convulsiones? Porque había demonio en él. O sea, no es que te sano de la epilepsia, te sano de los ataques, no. Había demonio en él. El Señor Jesús reprendió. Había que discernir por qué este muchacho realmente estaba enfermo. Y el Señor reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Miren cuánta gente realmente está enferma porque tiene una posesión diabólica. Porque anda en el mundo, hermanos, porque hay cosas diabólicas en este mundo que tienen seducidos a nuestros hijos, a la familia. Mire, por ejemplo, para mí el adulterio es algo que Satanás realmente ha hecho en la familia. Él quiere destruir la cabeza y la cabeza es el varón. Y Satanás pone una venda en el ojo tan gruesa que no deja ver el dolor de la esposa, de los hijos, sino solamente los intereses de adentro. Esas personas, hermanos, que están en el mundo están haciendo caso al enemigo de las almas. Entonces reprendió y el muchacho quedó sano. Viniendo entonces a los discípulos y a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. La confianza en el poder que Dios les había dado. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, un poquito de fe, de confianza en la palabra de Dios y su fidelidad, en el poder de Dios. Mire, ni Jesús pudo traspasar los montes, o bien ven la Biblia que le dijo a un monte, pásate de aquí a acá. No puede, hermanos. Nada más es una figura de que pueden hacerse cosas grandes. Eso es todo. No piense que usted con la fe traslada este montecito de acá, la punta de Santa Elena le manda para Bellavista. No, hermanos. No, eso no puede hacer. Está solamente hablando del poder de Dios. Dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, ¿sabe por qué es la poca fe? Porque no tenemos comunión con Dios. Porque no tenemos tiempos con Dios de leer la Biblia, de hablar con Él, de oración, de ayunar. Mire, la Biblia cuando habla del ayuno, ¿por qué no ayunas el odio? ¿Por qué no ayunas el rencor?
¿Por qué no ayunas la lascivia, la manera mala de pensar? Tenemos que ayunar las cosas malas de la vida. Ese es el mejor ayuno, no abstenerse solamente de alimentos. Eso es lo que le falta a la gente. Hermanos, les dice, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula y perversa. Yo quisiera, es más, yo no quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes son verdaderos creyentes? ¿Cuántos realmente tienen la fe en la palabra de Dios y su fidelidad? ¿Cuántos creen plenamente en el poder de Dios? Si así fuera, todos seríamos fieles. Si así fuera, hermanos, todos estaríamos consagrados a Él, haciendo su voluntad. Pero no todos somos creyentes. Somos una generación incrédula y perversa. Porque la incredulidad nos lleva a perversión. La incredulidad nos lleva a pecar. Porque pensamos que Dios no existe, que Dios no me ve. Ver para creer. Por incredulidad es que cometemos pecados ocultos que después se ven las consecuencias. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Incredulidad es no creer. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no se ve. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de que no he visto, yo tengo la certeza de que pasó. A pesar de que a lo mejor no veo, yo tengo la convicción de que va a pasar porque la Biblia me dice. Pero somos incrédulos. No creemos en la palabra de Dios. Aquí, hermanos, la palabra de Dios está aceptando, está consumado muchos hechos y promesas y no creemos. Por eso es que la incredulidad nos lleva a la perversión del mundo. Cuando tú eres un verdadero creyente, andas en santidad, porque el creyente sabe, lee y obedece cuando dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero si tú no crees, hermanos, que la santificación es lo que le agrada a Dios, sino la carnalidad le agrada al mundo, lógicamente vamos a ser una generación incrédula y perversa. La perversidad, hermanos, es una acción de perversidad. Significa hacer mal, significa malicia, significa ser pícaro, malicioso. Toda cosa perversa trae maldad, es un malo el perverso. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, lo primero que hacemos es maldad. Primero con nosotros y después con el género. En Juan capítulo 8. Porque es que el Señor les decía, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Hermanos, ¿hasta cuándo realmente nosotros creemos en Dios? ¿Hasta cuándo, hermanos, dejaremos la perversidad del mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo traeremos Biblia, hermano? Es lo que dice el Señor. ¿En dónde vas a poner tu fe si no conoces la palabra de Dios? ¿Qué pesa demasiado? Man, yo les veo con unos carterómetros. Yo pensé que tienen una Biblia hasta de estudio. No hay. Juan 8, 43 al 47 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La única cosa en lo que no se debe creer es la mentira. Pero lo que más creemos es la mentira del diablo, hermanos. La mentira del mundo. Pensando que eso es la verdad, que es lo mejor. Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Generación incrédula y perversa. Más le creen al diablo que a mí, está diciendo el Señor. ¿Hasta cuándo les he de soportar? Dicen que son mis hijos. Dicen que me sirven, que me siguen. ¿Hasta cuándo? Y a mí, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Por qué incredulidad si Él es la verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? ¿Quién puede decir que Cristo es un pecador que no le vale la pena seguirle? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? El que es de Dios, ese sí es un creyente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, porque no son creyentes. No nos gusta escuchar la palabra de Dios, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta obedecer, nos cansa, nos da sueño.
La tenemos empolvada, la dejamos de lado de vez en cuando, a lo mucho el domingo. Pero horas de hora en las redes, en la televisión, frente al computador, al teléfono. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se ha de soportar? En Juan capítulo 11, el verso 25 al 27. Ahí está el Señor Jesús con su íntimo amigo, Lázaro, sus hermanas amadas, Marta y María. Llega cuando ya Lázaro muere. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Lázaro murió, hermanos, para que Dios se glorifique, para que vean el poder de Dios cuando Jesús le iba a resucitar. En el verso 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, generación incrédula y perversa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, y otra vez, y cree en mí, no morirá eternamente. Y mire la pregunta que hace: ¿crees esto? ¿Cuántos creen esto? Dígame. Entonces, ¿por qué quiere suicidarse cuando se muere alguien de su casa? ¿Por qué es que le da depresión? ¿Por qué es que no ha olvidado? ¿Por qué es que no, su corazón no se sana sabiendo que la muerte es parte de la vida? Y si tuvo a Cristo está mejor que usted. ¿Crees realmente esto? Pero no, somos generación incrédula y perversa. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién está en capacidad de responder esto? Sí, Señor, yo he creído. Sí, Señor, yo he creído. Si de verasmente creyeras, hermano, no andarías en el mundo con vuestro padre el diablo, que es padre de mentira. En Juan 14, 6. Juan capítulo 14, verso 6. Usted conoce este pasaje de memoria. Jesús le dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. No es que todas las religiones me llevan a Dios. Es el único camino, no hay otro. No es Buda, no es Krishna, no es Mahoma, es Cristo Jesús. Es el único. No es San Antonio, no es la Virgen, no es que por el rosario a María, por María a Jesús, por Jesús a Dios. No, hay un solo camino. Incluso 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué más dice ahí? Y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees esto? ¿Que Él es la verdad? ¿Que Él es el camino? Entonces, ¿por qué andas por malos caminos, generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo? Por malos caminos. No por el camino correcto. Ahí están los papás: ya, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo? Ya, pues. La esposa: ya, pues, mi hijo, ¿hasta cuándo? ¿Qué camino conoces? ¿Cuál es la verdad que profesas? En Juan capítulo 17, el verso 3. Yo le ruego, hermano, traiga la Biblia. Hágale ese gran favor a usted mismo, a su alma, para que conozca más de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué no crees en ese Dios verdadero? ¿A cuál Dios estás creyendo? ¿Cuál es el espíritu que gobierna tu vida? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Más adelante en el mismo capítulo 17, el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios mío, si a mí me dicen que esta palabra es la verdad, ¿por qué tengo que ir tras otras mentiras del mundo, por favor? ¿Por qué tengo que escuchar otras personas?
¿Por qué tengo que desviarme de los caminos de Dios cuando Él es el camino, la verdad y la vida? Santifícalos, apártalos para tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué bueno que sería que vivamos apartados en la palabra de Dios. Ahora viene el Señor, se queja, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo os de soportar? ¿Sabe por qué la gente es perversa, mala? Por incredulidad. Vea usted. Porque anda buscando las mentiras del diablo. En Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Los versículos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los de la sociedad atalaya, esa secta que anda ganando a todo el mundo, especialmente a los incrédulos y perversos. Dice que Jesucristo no fue crucificado, sino fue colgado en un madero, como está en lo de los Hechos, capítulo 10. Y vean ustedes, hermanos, las imágenes en las atalayas de Jesucristo, una sola colgado en un madero. Y aquí está diciendo la palabra. Si usted conociera la palabra de Dios, no se convenciera de esas mentiras. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Incrédulo y perverso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se de soportar? 8 días atrás, este Tomás no estaba cuando el Señor se apareció por primera vez a sus apóstoles y discípulos. Y como no estuvo, no creyó. Si yo no veo, no creo. ¿Esperas, hermanos, una reprensión de Dios para creer? ¿Esperas la disciplina de Dios para creer? ¿Esperas llegar al infierno para creer, hermano? ¿Por qué no gozas de las verdades del día de hoy? Entonces Tomás respondió, verso 28, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermano? Los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron en qué? En la bendita palabra de Dios. Pero es ver para creer, tocar, sobar, lamer. Que te echen agua bendita, sobarte una vela. Oh, Dios mío. Yo me acuerdo cuando era de ese tipo de cosas. Antes de ir a baños, a las piscinas, me iban jalando primero a ver a la Virgencita y todos íbamos comprando velas, hermanos. Ahí poníamos con una devoción y el rato que salíamos, un mudo iba cargando todito. No duraba ni 2 minutos. Hermanos, y los curas venden por quintales después a las fábricas de velas las mismas velas que usted compra. No es que van al cielo. Oh, Dios mío. ¿Cuántos de nosotros parece que nacimos en Shunshufindi, hermanos? Qué faltos de fe realmente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe. La fe, hermanos, no es por vista. Es por creer en la palabra de Dios y su fidelidad. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da? Ya le pido. Hermano, si no, Dios no tiene que darte nada más de lo que ya te dio, su vida en la cruz, hermano. Eso es suficiente. Pero como Dios no te da, vas a San Antonio y le pones de cabeza para pedir novio. ¿Por qué no lo buscas en iglesia que aquí está? En vez de ponerle de cabeza, no sea cabezón, hermano. Ponga el corazón. Mateo capítulo 28.
Miren, el momento en que el Señor va a ascender, el Señor Jesucristo muere, resucita al tercer día. Después de la resurrección, la Biblia dice que 40 días pasó con sus apóstoles y discípulos enseñándoles del reino de Dios. Y un día tiene que ascender. En Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué? Generación incrédula y perversa, frente a frente con Jesús y dudaron. Capaz que llegas al cielo y vas a dudar que estás en el cielo, hermano. No, hermano. ¿Cómo es posible que frente a frente, cara a cara, duden del Señor? Generación incrédula y perversa. En Juan capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, antes del Apocalipsis, capítulo 5, versos 20 y 21. Primera de Juan 5, 20 y 21. Dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es? El verdadero Dios y la vida eterna. Generación incrédula y perversa, ¿por qué no crees en el Dios verdadero? Es que no creo porque la Virgencita me ha de castigar. Es que a mí me consagraron desde chiquito, como soy negrito, a San Martín de Porras. Hermano, por favor, Jesucristo es el Dios verdadero. El Dios verdadero. ¿Quién está feliz con la tragedia de Venezuela? Alce la mano. ¿Sabe qué otro país estuvo en peor tragedia estos días? ¿Alguien sabe? Panamá, con la visita del Papa. No les miento, hermanos. Es el mentiroso más grande del mundo. Las creencias, hermanos, de ellos es terrible. Le ha llevado a la gente al infierno. Porque son idólatras. No son cristianos, son marianos, les he dicho. Y al Papa le tienen como Dios la infidelidad papal. Y no sé si vieron ayer una reportera ahí en una de las grandes avenidas. ¿Quién conoce Panamá? Bonitos, ¿no? Dice, va a pasar muy pronto por esta avenida, ahí en el Batimóvil. Es el Papa móvil, hermanos. Y se equivoca, hermanos, eso está terrible. Hermanos, y no faltó poco para que le pongan una propaganda al Papa como Batman. Dios mío, tremendo, ¿no? Qué bárbaros que son. Pero usted sí creo que cree en el Batimóvil, hermano. Es el verdadero Dios. Mire, vamos a ir al Antiguo Testamento. En Números, en el capítulo 14. Números capítulo 14. Los versos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Se da cuenta, hermanos? Que así es la humanidad. ¿Hasta cuándo me tiene enojado? No solamente enojado, sino irritado, hermanos. ¿Ha tenido una irritación alguna vez? ¿Cómo duele, hermanos? ¿Cómo arde?
Es un dolor terrible. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué señal necesitas para creer, hermanos? ¿Acaso no eres una nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Te acuerdas cuando eras un borracho, un degenerado, un infiel, un drogadicto? ¿Y de dónde te sacó Dios? ¿No crees que ese fue el mejor milagro, el cambio de vida? ¿No crees que fue el mejor milagro perdonarte hasta del más vil pecado que cometimos? Es que no me da carro todavía. Cuando tenga casita, negocio, no. Él no vino por tu casa, por tu carro, vino por tu alma, hermano. Es lo más preciado, porque o va al cielo o va al infierno por la eternidad. Y tú no vas al cielo en tu auto, hermano. Nada nos llevamos. ¿Hasta cuándo? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Verso 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre la gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, gente incrédula, no creen en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, salen de Egipto, de la esclavitud, les ofrece una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Incrédulos, hermano. ¿Por qué les dice todo esto? Porque cuando estaban en el desierto vagando por 40 años justamente por incredulidad, y toda esa generación quedó muerta en el desierto, hasta aquí una nueva generación que pueda pasar la tierra prometida. Es lo que va a pasar por incredulidad. Te vas a perder bendiciones, no vas a llegar a la tierra prometida. Por incredulidad nunca vas a tener la prosperidad que necesitas. Por incredulidad no eres paciente y cometes las peores decisiones de la vida. No esperas en Dios por incredulidad. Porque si Dios existiera, sí existe, espera. Nada más tiene que esperar. Ahí en el capítulo 13, en el verso 1 dice, ¿por qué dijo Dios todo esto? Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, e enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. De las 12 tribus tenía que mandar uno de cada uno, hermanos, para que vayan a la tierra prometida. Todavía no habían llegado, para que vean si es cierto realmente lo que Dios prometió, claro. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí empieza, hermanos, a enumerar de uno en uno de los príncipes. ¿Sabe cuál me gusta? Porque son dos fieles. En el verso 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. ¿Se acuerda de Caleb? Fueron 12, y de los 12, los 10 dieron el informe preliminar, que la tierra era buena, pero después pusieron pretextos de que no vale, porque hay monstruos, porque hay gigantes. Solamente Caleb, y más adelante dice aquí en el versículo 8, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Y si usted ve, hermanos, más abajo en el verso 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Num, le puso a Moisés el nombre, ¿qué? Josué. ¿Sí sabe quién es Josué? El que le tomó la posta a Moisés. ¿Cómo se llamaba al principio? ¿Cómo se llamaba? Oseas. ¿Por qué le cambió de nombre? ¿Sabe usted? Porque a Dios no le gustan los plásticos. Oseas. Oseas. Se ve mejor Josué, ¿no? Claro que sí. Es que, hermano, eso dice en el hebreo. Verso 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o si es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron de la tierra desde el desierto de Sim hasta Rehob, entrando en Amat,
Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón y vinieron hasta Hebrón y allí estaba Aimán, Saí, Talmai, hijos de Anag, Hebrón que fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, escuche, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, un sarmiento, un racimo de uvas, cargado entre 2. ¡Qué tierra más fértil, hermano! Lo que Dios había prometido es cierto, pero si le crees, hermano, si tú le crees, por miles de generaciones van a ser benditas en tu familia. Pero si no le crees, hermanos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen será visitada la maldad de los padres, dice. Padres incrédulos, hermanos, no va a haber bendición en generaciones enteras. Lo que Dios ha prometido era cierto. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? De 40 días. Esta parte es clave, al fin de 40 días. Ya van a ver por qué. Verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, ya regresan los 12 de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Se dieron cuenta? TBB 7024, Aveo, plomo. Que por favor le mueva. Ya no es plomo, es rosado ahorita, ¿no? Ya le rosaron. Un Aveo plomo, por favor, que le retiren. ¡Wow! Generación incrédula y perversa. ¿Por qué ponen frente a los garajes? Verso 27. Ay, perdón, nos cortaron. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas aquí están los pretextos. Sí, hermanos, es lindo, Cristo me salvó, me perdonó, tengo vida eterna, soy nueva criatura. Pero ir a la iglesia, congregarme miércoles, domingo de mañana, domingo de tarde, culto de oración, ganar almas, reunión de damas, de caballeros, vea lo que dice acá. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anag. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso es creerle, hermanos. Sí, la tierra es preciosa, fluye el chimel, pero hay gente ahí. No sean cobardes, suban. Sí va a haber problemas, va a haber dificultades, pero adelanten las cosas de Dios. No sean incrédulos. Les está diciendo. Pero no, hermanos. Mas los varones que subieron con él dijeron, en el verso 31 estoy, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¡Qué incredulidad! Yo sí, lo que es, no es de poder dejar el tabaquito. A mis amigos, yo no sé, qué baladisco, cómo me encanta. Para sola vida que hay. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En mi iglesia, para que me digan hermanito. Ese es tu pretexto. Generación incrédula y perversa. Con un pie aquí, con un pie en el mundo. Decídete. Es que afuera son más fuertes. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, verso 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anag, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y escuche esto, a nuestro parecer como langostas. A nuestro parecer se creían langostas. Los 10, no los 2, Caleb y Josué. Cuando eres cristiano, ¿cómo te crees? ¿Que eres inferior al mundo?
Por eso es que te van jalando al mundo tus amigos cuando te critican, porque te crees que eres un tonto, porque te crees que eres un idiota, porque eres cristiano. ¿Qué te crees? ¿Una langosta? ¿Sabe cuántos estaban ahí en el desierto de los israelitas? Más de 1 millón de personas. Y bastó 10 incrédulos para desanimar a más de 1 millón de personas. Aquí somos como 300. Basta uno para que desanime a todos. Basta uno para que tenga mal a un país entero, al mundo entero. Incrédulos y perversos. En el verso 14 dice, entonces toda la congregación, capítulo 14, perdón, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se puede imaginar cómo estos 10 hicieron que el pueblo desfallezca, llore, gima? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Estos mismos vieron tantas señales, el mar se les abrió, pasaron en seco, tuvieron agua, tuvieron maná. Una nube de mañana les acompañaba, de noche un fuego. Dios nunca les abandonó. Les ofreció una tierra hermosa. Pero cómo nos gusta regresar a Egipto, quedarnos en medio del desierto por incrédulos y perversos. Quisiera que fueran como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Hermanos, y acabar la carrera con altura, en santidad, no quedarte en medio. En el verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Desearon hasta morir. Generación incrédula y perversa. ¿Cuántos de los cristianos que están aquí desearían morir? Si Dios existiera, Dios me abandonara, si me escuchara, prefiero la muerte. No, hermanos, qué hermoso hasta el último segundo que Dios nos dé la vida aquí. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Y sabe qué? Los únicos que se salvaron fueron los niños, porque todos estos incrédulos murieron en el desierto. Es increíble, hermanos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se puede imaginar? ¿Para qué vamos a ir a la tierra prometida? Mejor volvamos a Egipto, donde venimos, del lodo donde salimos, del pecado donde estábamos. Hermanos, muchos de aquí, ¿cuántos quisieran volver al mundo si sus padres no los trajeran a la fuerza acá? Si las mujeres no trajeran a la fuerza a los maridos. Porque eso pasa aquí. ¿Cómo no quisieran volverse a la esclavitud? Y algunos veo que están volviendo a la esclavitud. Entonces Moisés y Aarón, verso 5, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Porque todo lo que hizo Dios es bueno y bueno en gran manera. ¿Cuántos de aquí, hermanos, por fracasados, por frustrados, no viven feliz en el matrimonio y desaniman a los demás? Cuando una pareja se va a casar, un amigo se va a casar, ¿qué le dicen los amigos? Dígame, ¿qué le dicen? ¿Ah? Piensa bien, ¿qué más le dicen? ¿Que estás loco? ¿Que se te acabe el mundo? Cómprate ropa. Y los amargados dicen, ¿dónde estuvo mi cabeza para casarme? ¿Ha escuchado eso? Cuando Dios dice que vio lo que había hecho y era bueno en gran manera, fue la parte de la mañana del día sexto, hermanos, y el matrimonio es parte de la creación, es bueno en gran manera. Algunos tienen miedo al matrimonio peor que el infierno, hermanos. Es bueno. Es bueno. Ya estoy acabando, hermanos. Uno de nuestros pastores, hermanos, toma un vuelo de aquí en Aeroméxico y se sienta ahí en primera clase, y junto a él estaba otro y ha sido el obispo de una X ciudad.
Entonces en primera clase, los que han tenido la oportunidad de ir en primera clase le atienden pero como a rey. Entonces pasa la azafata y dice, ¿algo de beber? Y el cura dice, claro, cómo no, páseme un vinito, vino o tinto, tinto, claro. Y el pastor dice, por favor, a mí una agüita. Se presentan, dice, ¿usted quién es? Soy pastor de la Iglesia Bautista Fundamental, etcétera, etcétera. Y usted, yo soy el obispo de X ciudad. Y en el mucho gusto, mucho gusto. ¿Y usted no bebe? No, yo solo agüita, no sabe de lo que se pierde, le dice al pastor. Hermanos, y antes de llegar igual pasa la azafata con bebidas, alguien desea y este obispo dice, por favor, un whiskycito. Y usted, pastor, no, a mí una sodita nomás. ¿Seguro? ¿No quiero un whiskycito? No, no sabe de lo que se pierde, le dice. Llegan a México, se hicieron amigos en la conversación, el rato que se despiden, el pastor le dice al cura, señor obispo, ha sido un gusto conocerle, salude a su mujer, que es pues yo no soy casado, no sabe de lo que se pierde, le dice. Amén, hermanos. Afuera me caen los solteros. Estoy en Números 14 y Josué en verso 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hermanos, la vida cristiana en gran manera es buena. Venir a la iglesia en gran manera es bueno. Amén, hermanos. Una vez más, no somos perfectos, somos tan solo perdonados, eso es todo. Buscando a Dios de todo corazón para que nos haga mejores personas. Eso es lo que es la iglesia. No es un asilo de santos de este lugar, cuidado. Nadie es santo, nadie es perfecto. Estamos en ese camino de alcanzar la madurez. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dice ahí? Los comeremos como pan. Hermano, escúchame, si tú confiaras en Dios, si tuvieras una vida de oración constante y permanente, si aprendieras de la palabra de Dios y la obedecieras, el mundo es pan comido, hermano. El mundo es pan comido. Parece un enemigo grande que no le podemos vencer, pero es pan comido. Y no necesita hacer cosas sobrenaturales. Dios te ayuda a vencer al mundo. Es pan comido, pero el mundo se está comiendo a ti. Tremendo, hermanos. Su amparo se ha apartado de ellos, y como nosotros está Jehová, no los temáis. Eso es importante, Dios está con nosotros. Verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Cómo es posible apedrear a alguien que esté en los caminos de Dios? Es lo que hace el mundo, te apedrean, hermanos, son pedradas de insultos, son pedradas de críticas. Uy, esta iglesia legalista, donde hablan solamente del vestido. Hermano, ya déjate de niñerías. Haz la voluntad de Dios y te vas a sentir bien, eso es todo. Amén, hermanos. Esas son cosas infantiles. Son pretextos para no estar en los caminos de Dios y estar en el mundo. Por eso en el verso 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y aquí está el castigo por incredulidad. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre más gente más grande y más fuerte que ellos. Va a haber castigo de Dios por incredulidad, por favor. En el verso 27, 14-27, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel
que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo oiré? Mire la palabra depravados. Generación incrédula y perversa. Es que, hermanos, cuando uno está cerca de Dios, es lo que llega a ser incrédulo, perverso y depravado. Punto. No hay vueltas que darle. Así es que, hermanos amados, tenemos que creer en Dios. Estoy terminando en Proverbios 1:22. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo serán, hermanos, se mantendrán ignorantes, mediocres? ¿Hasta cuándo? ¿Qué creen que el mundo les hace sabios, hermano? ¿Qué crees que el alcohol, la droga, los placeres te hacen inteligente? ¿Ha ido usted tal vez a una librería donde dice un libro, Las hazañas y el progreso del borracho? ¿La familia feliz del drogadicto? ¿Ha visto un libro? No. ¿Hasta cuándo amaremos la simpleza del mundo? La ignorancia del mundo. Aquí dice a los burladores, esos boca sucia de chistes de doble ánimo, a carcajadas riéndose de su mala vida. ¿Hasta cuándo? Si son hijos de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue siendo insensato? ¿Que aborreces la sabiduría? ¿Hasta cuándo? Porque para Dios hay sabios y necios. ¿Hasta cuándo necio? Terco, torpe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sabio, inteligente, prudente? ¿Hasta cuándo? Ya es hora, hermanos, la palabra de Dios, los que creemos en Dios, Dios nos hace sabios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El principio de la necedad, de la insensatez, de la mediocridad, es el amor al mundo. No hay nada que hacer, hermanos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? En Habacuc capítulo 2, versos 6 y 7. Habacuc 2, 6 y 7 dice la palabra: y sería bueno que lea todo el capítulo 2. Dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre así prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? ¿Hasta cuándo, generación incrédula y perversa, van a seguir acumulando una vez más, un poco más, esto más, un carro más, una casa más, una propiedad más, una hora más de trabajo, hasta el domingo? El tiempo está difícil, no le das el tiempo al Señor, incluso, hermano, haciendo trampa a la vida, robando a la gente, explotando a la gente, cobrando intereses altos. ¿Hasta cuándo vas a acumular, hermanos, riquezas que no te van a servir? ¿Qué te vas a llevar? ¿Hasta cuándo? Algún día te van a despojar todos aquellos a los que robaste. ¿Por qué le robas el tiempo a Dios? ¿Hasta cuándo? Dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser responsable, hermano? ¿Hasta cuándo vas a vivir en santidad? ¿Hasta cuándo vas a cumplir tu rol como padre? Esposa, ¿cuándo vas a ser la verdadera ayuda idónea? Hijos, ¿hasta cuándo van a honrar padre y madre? Jóvenes, ¿hasta cuándo van a dejar vicios y adicciones? Iglesia, ¿hasta cuándo van a dejar el mundo? Como cristianos, ¿cuándo vamos a dejar de ser tibios y mediocres? Adolescente, ¿cuándo vas a dejar de ser vago, de ser rebelde? Hermana, ¿cuándo vas a dejar de ser chismosa? ¿Hasta cuándo vas a ser prepotente y orgulloso? ¿Hasta cuándo vas a ser rebelde? ¿Hasta cuándo vas a mentir? ¿Cuándo vas a vertirte como un hijo, como una hija de Dios? ¿Cuándo vas a dejar ese novio y esa novia mundanos que tienes? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo un incrédulo y perverso? ¿Hasta cuándo? Es hora de hacer un alto, vivir haciendo desde ahora lo que es la voluntad de Dios, honrando y glorificando su nombre, dejando de ser incrédulos. ¿Eres creyente?
o eres un incrédulo? Si eres creyente, vas a ver la gloria de Dios manifestada en ti. Va a haber bendiciones, vas a ser bienaventurado. Pero la incredulidad nos va a llevar a pecado, a perversidad, a depravación, como dice la palabra. ¿Y hasta cuándo? Os he de soportar generación incrédula, perversa. Han visto tanto de mí y se van al mundo. ¿El mundo te hace más santo, hermano? ¿Te hace mejor persona el mundo? Solamente póngase a pensar. Pero allá es donde estamos, en puras mentiras. Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Hoy es el día de empezar a creerle al Señor. No sea como Tomás, porque me viste, creíste, ¿no? Más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. No seas incrédulo, sé creyente.